En esta ocasión, les presentaremos algunos de los acontecimientos más importantes que giran en torno a la construcción del gran acueducto de Zempoala, realizado hacia el año de 1560 por Fray Francisco Tembleque, y que constituye sin duda alguna una de las más fastuosas obras de arte de la arquitectura civil de toda América. Desde hace casi 5 siglos, los más importantes conocedores de la historia colonial han insistido en considerar al gran acueducto de Zempoala como una de las maravillas del mundo. Quédese con nosotros, lo invitamos a que nos acompañe a vivir ese reencuentro con las más profundas raíces de nuestra fisonomía hidalguense. Fray Francisco de Tembleque nació en el pueblo de Tembleque, provincia de Toledo, España, hacia el año 1500. A la edad de 30 años, viajó a América como fraile misionero de la Orden de San Francisco, con el objeto de contribuir a la expansión de la fe católica entre los recién conquistados pueblos indígenas en la Nueva España. Fue confinado al convento de Otumba, que en ese entonces pertenecía a la provincia del Santo Evangelio, y se dio a la tarea de aprender la lengua náhuatl para llegar más eficazmente a la conciencia indígena, la cual se encontraba aún pletórica de la antigua religión y cultura. El pueblo de Otumba revestía cierta importancia en el siglo XVI debido a 2 factores principalmente. El haber sido el escenario de la, en aquel entonces, muy reciente batalla en la que Hernán Cortés se replegaba después de los sucesos de la Noche Triste, y en ser un paso obligado de carruajes y diligencias que transitaban entre la Ciudad de México y la Villarrica de la Veracruz, que era la puerta de salida al viejo continente. Una tercera característica presentaba Otumba, la absoluta carencia de veneros y pozos que proveyeran agua para el consumo de la población. La poca disponible era la que se captaba en tiempos de lluvias en los 2 pequeños jagüeyes del pueblo y que era consumida por igual por indígenas y ganado. El problema arreciaba en época de estiaje, en que el nivel de agua disminuía hasta convertirse en una sucia mezcla de lodo y lama. Y si a esto añadimos el problema de la contaminación que el mismo ganado recientemente introducido por los españoles provocaba al abrevar ahí, tenemos como consecuencia un elevado índice de enfermedad y muerte entre la población indígena. Mientras realizaba su labor apostólica en Otumba, Fray Francisco de Tembleque sostenía una lucha interior que lo atormentaba por su dificultad en el aprendizaje del náhuatl y la consiguiente incapacidad para transmitir el mensaje evangélico, al mismo tiempo que una gran ansia de servicio al prójimo se agigantaba en él. Pero un día, viendo el sufrimiento de los indios por la carencia de agua, se forjó el firme propósito de dotar de abundante y cristalina agua a sus hermanos, a costa de lo que fuere. Solo así podría aplacar la enorme pasión de servicio que lo desbordaba. Preguntó a cuanta persona se cruzaba en su camino: ¿conocéis algún venero, manantial o pozo? Después de mucho indagar, un viejo indígena conocedor de la región le informó que en la base del volcán Tecajete, distante 45 kilómetros de Otumba, existían algunos manantiales. Entusiasmado visitó el lugar, examinó las posibilidades, hizo cálculos, croquis, etc. Presentó su plan y de casi todo el mundo obtuvo la misma respuesta: que estaba loco, que su empresa era un imposible, que el nivel de Zempoala era menor que el de Otumba y que por lo tanto no lograría subir el agua, que ni los más poderosos monarcas podrían realizar una empresa así. Aún los mismos franciscanos argumentaban en su contra. ¿Cómo salvar las enormes barrancas del trayecto? ¿Cómo convencer a los de Zempoala para que estos aceptaran ceder su agua? ¿Cómo exponer a los indios a trabajos tan arduos que podrían hasta matarlos?
Casi a punto de desistir, el padre Tembleque recibió el apoyo moral de Fray Juan de Romanones. Habéis llegado al punto en que la vida se bifurca para ser o no ser, en el libro de Dios y de los hombres. Recordad que es necesario amar, no solamente con la palabra y la lengua, sino con obra y verdad. De esta manera emprendió la obra hacia 1543, contando solo con la fe que los indígenas habían puesto en él. El primer tramo del acueducto, que va de la falda del volcán a Zempoala, a lo largo de 8 kilómetros, sirvió para beneficiar a este pueblo, obteniendo su autorización para el inicio de la obra, y convencer al mundo de la factibilidad del proyecto. Cuando después de media legua de cañería superficial llegó a la hacienda de Tecajete, se encontró la primera barranca, la cual salvó con un gran puente de 46 arcos, tan grande el central que, según Torquemada, bien podrían pasar a través de él 3 carretas simultáneamente. El milagro ocurrió. Este consistió en la increíble capacidad de convocatoria del franciscano, que hasta el mismo rey de España envidiaría. Bajo las amorosas pero firmes órdenes del padre, caciques y gobernadores indígenas han movilizado a sus pueblos, quienes por tandas y bajo el sistema de tequio o trabajo comunal vienen a realizar las faenas de construcción del acueducto. Después de 3 años de iniciado el trabajo, el agua llega a Zempoala y se derrama generosa en una fuente construida a mitad del pueblo, sustituyendo a la de los insalubres jagüeyes. La figura del padre Tembleque y sus cuadrillas de trabajadores se agigantan para acometer ahora el gran reto: llevar el agua de Zempoala a Otumba a lo largo de 40 kilómetros, en una empresa 20 veces mayor que la realizada. Después de un tedioso regateo, los zempoaltecas aceptan la cesión del agua a cambio de cierta cantidad anual en oro y una provisión constante de religiosos para la labor evangélica. Se inician los trabajos del acueducto Otumba a partir de la hacienda de Tecajete. A tramos, el acueducto va a flor de tierra, y en otros se introduce al subsuelo, buscando siempre su declive natural, hasta que llega a una depresión de terreno que es salvada con un puente de 13 arcos en la actual hacienda de Arcos. Para entonces, el padre Tembleque se ha fundido en cuerpo y alma a sus indios. Come lo mismo que ellos, los conoce personalmente, incluso a sus esposas e hijos. Conoce sus problemas y los consuela. Es arquitecto, albañil, médico y sacerdote. Duerme a campo raso y solo descansa durante su oración, la cual siempre dirige al beneficio de sus indios. Al cabo de varios años de ardua labor, llegan al punto crucial del camino, la enorme barranca de Tepeyagualco. La imponente depresión desanima a muchos, principalmente españoles. Fraile necio, inquieto, testarudo, consumirá a los tristes indios sin alcanzar su empresa. ¡Ja! El agua jamás alcanzará el nivel más alto del otro lado. El nuevo milagro se empieza a gestar. Miles de indígenas cortan y pulen rocas de basalto con pesos desde 300 kilos hasta 1 tonelada, con una precisión digna de los mejores artesanos y canteros de todo el Anáhuac. Otros levantan enormes cimbras de adobe que habrán de sostener el peso del puente en construcción. Todos tienen una labor que desarrollan firme y tenazmente, bajo una organización y disciplina perfectamente sincronizada por el magnífico don de gentes del padre Tembleque. Siguieron los años y los gruesos pedestales de mampostería emergían del suelo, desafiando a todos aquellos que aún se oponían a la obra.
El padre Tembleque encontró una oposición muy grande a su proyecto, sobre todo por parte de los españoles, incluidos los franciscanos. Esto se debía a que estaba sustrayendo grandes cantidades de mano de obra indígena de las haciendas y encomiendas de los peninsulares, cosa que obviamente no convenía a estos últimos. Por otro lado, la oposición se debía a que en el siglo XVI se carecía por completo de instrumentos confiables para realizar cálculo planimétrico. Esto era muy importante porque el agua únicamente podía fluir por gravedad y tomemos en cuenta que eran más de 40 kilómetros de todo el acueducto. Sin embargo, existía un sistema, repito, poco confiable que se llamaba de vistas de ojos, el cual consistía en trazar líneas ideales de horizonte sucesivas entre sí con visualidad directa. Actualmente, con los medios modernos, sabemos que la diferencia de niveles es de escasos 250 metros, es decir, que existe una pendiente media del 7% aproximadamente, muy poca para permitir que el agua fluyera por gravedad. En este sentido, la audacia del padre Tembleque no conocía límites, porque realizó una obra magna y fastuosa que solamente hasta estar totalmente terminada podía probar su efectividad. La gran arquería de la barranca de Tepeyagualco, en el actual municipio de Zempoala, mide 1020 metros. El claro del arco central es de 17 metros, más grande que el de cualquier bóveda de iglesia colonial existente. Este arco está dividido a la mitad por otro de menor dimensión. En ambos se encuentran distribuidos 5 nichos, apreciándose en el central una imagen de la Virgen María. Los pilotes que sostienen el arco central miden 2.20 metros de ancho por 2.60 metros de largo y presentan una relación de altura con el arco de 15:1. Alguien dijo de este arco que si fuera vía para ello, podría pasar por debajo de él un navío grande a vela tendida. Actualmente no pasan barcos, pero sí el ferrocarril Pachuca-San Lorenzo por un arco lateral. Para tener una noción más clara de la grandiosidad del acueducto de Zempoala, lo compararemos con el famoso acueducto romano de Segovia en España. Aún quedan restos de los muros de adobe que a falta de madera en la región se utilizaron como cimbras para sostener las bóvedas de los arcos. Posteriormente fueron parcialmente derribados para aminorar el empuje del viento. Esta es la vista hacia el oriente, desde la parte superior de la arquería con el cerro de Jihuingo en Tepeapulco, cerrando el horizonte. El pequeño canal va descubierto en algunos tramos y en otros lleva un recubrimiento de lajas, las cuales en la parte norte de la arquería van cubiertas con un acabado a 2 aguas. Un pequeño río corre de este a oeste por debajo del arco central, al fondo de la barranca de Tepeyagualco. Pasa a través de una compuerta que sigue tan incólume como hace 420 años. Situados a 7 y 19 metros de la parte superior hacia abajo, existen 2 herramientos a manera de escalones de 60 centímetros cada uno. En ambos existen restos de una tubería de barro de tramos insertos que formaba un tubo continuo que servía para conducir agua para las labores de construcción. En los extremos de la arquería existen 2 cajas de agua de 1,80 de lado, techadas con bóveda de sección triangular y una pileta que servía como abrevadero a las bestias de carga. Existen 2 tramos macizos en los extremos de la arquería, uno de 45 y otro de 65 metros. En cada uno de ellos existe un manchón de mampostería que sirve para impedir el acceso a la parte superior del acueducto. A lo largo del acueducto, en el intradós de los arcos y en las caras externas de las dovelas, se hayan pintado sobre la piedra, con una mezcla de cal y arena, un conjunto de glifos que fueron plasmados por los indígenas que construyeron el puente. Algunos jeroglíficos posiblemente designan los pueblos de origen de los trabajadores, o pueden ser la firma del propio artesano.
Algunos expresan ideas y conceptos estéticos que pertenecen a la cosmovisión prehispánica. Lo invitamos la próxima semana a que nos acompañe a ver la segunda parte de este interesante reportaje, en el que presentaremos con mayor detalle algunas características de los glifos y otros aspectos del acueducto del Padre Tembleque. Quédese con nosotros. A continuación le daremos a conocer la cartelera cultural del Instituto Hidalguense de la Cultura.